Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos en este nuevo capítulo de Religare, en donde vamos a hablar acerca de una fecha importante que se acerca, que es el año nuevo chino, y aparte vamos a hablar, bueno, pues por todo el animal que le corresponde, el elemento, pero también vamos a hacer una lectura de un hexagrama de Li Jing. Lo vamos a consultar pues para que nos aconseje para este nuevo año. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Así es, buscadores, pues aparte de esto queremos comentarles que estamos muy contentos también porque hace un año empezó este programa, justamente en el Año Nuevo Chino. Pues como saben ustedes, siempre pues buscamos en las fechas lunares, solares importantes, pues hacer Para iniciar proyectos, ir con el ciclo de las exacto, ir lunas. con estos ciclos. Así que bueno, pues el Año Nuevo Chino es una cosa importantísima dentro de la cultura mundial, porque vamos, es hablar de calendarios, es hablar de cosas importantes sobre los ciclos y cómo este año particularmente pues en las lecturas que hemos hecho Sí. en tarot, en runas, pues es un año complejo y vamos a hablar sobre eso. Sí, esto que dice Jaime es bien importante. Es un año muy intenso. Ya lo verán con el consejo que le pedimos a Li Jing. Y vamos a hablar también sobre este oráculo que no es tan conocido o no es tan estudiado en combinación tal vez con una academia que también estudia el tarot, las runas como nosotros lo hacemos con ustedes. Y bueno, por eso va a ser muy interesante. Pero aparte de eso, buscadores, pues los invitamos a que, saben, den el like, compartan, comenten, déjenos sus dudas. Va a ser bien importante al terminar este religare. A la parte final vamos a hablar justo sobre el consejo de Li Jing. Y el Li Jing es un libro de las mutaciones que habla sobre el cambio, que eso es lo que siempre va a existir, el cambio. Y en este sentido, todas las consignas que nos da este libro de las mutaciones nos invita a la reflexión. Así que todo lo que vamos a hablar al día de hoy nos tiene que hacer reflexionar en el foro interno sobre nuestra persona, cuáles son los procesos de los que nos está hablando esta consigna, porque va a ser muy importante para afrontar, y lo digo con estos términos, ahorita lo vamos a ver por qué, afrontar este nuevo año. Así es, bueno, pues todo siempre que dices el libro de las mutaciones, el libro de los cambios, siempre me acuerdo de Mercedes Sosa con la canción de Todo Cambia, porque todo cambia evidentemente. Cuando acabe este programa, buscadores, váyanlo a escucharlo porque es así, es como un himno realmente y me parece muy taoísta. Sí, qué cosa, ¿no? Importante. Y es que hace un rato que estábamos conversando, Brenda y yo, sobre este programa precisamente, y que todo cambia. Estábamos hablando de los sistemas oraculares y cómo en todas las culturas existen estos principios primigenios que dan lugar a un conjunto de fuerzas. En este caso es el Wuji, el todo, la totalidad o la nada, donde todo va a habitar. Y este Wuji contiene el Taiji, que es lo que nosotros conocemos como dos fuerzas polares, una oscura, una clara. No habla de bueno y de malo, simplemente de dos polaridades. Y de cambio. Y de cambio, que cómo se va transformando una en la otra. Y tú me hacías una reflexión hermosa sobre unas islas. Sí, es que esto es muy bonito porque exacto, bueno, para entender la cosmogonía y justo el orden de los ciclos de esta parte del mundo que es pues muy diferente a cómo pensaban nuestra parte que es pues de occidente y una forma de vivir la vida bien distinta, bueno pues ellos referían a la tierra, es decir, tenemos nuestras casas, todo lo que construimos, que ustedes imaginen cuando está de noche y vemos muchas lucecitas así, o cuando vamos en el avión, o Sí. vamos llegando en carretera y de repente se ve toda la ciudad, bueno, pues ellos decían que todas esas luces son como las estrellas, y lo imaginaban como si fuera un espejo, nuestra tierra, un espejo del cielo, y entonces pues las casas, las lucecitas son nuestras construcciones, y los núcleos o las catedrales o los lugares de gobierno, pues es como si fueran los planetas grandes, ¿no? Es decir, como el Sol, que no es un planeta, pero bueno, así se asocia. O a los emperadores, ¿no? Al sol como el emperador sol. Exacto, y entonces al planeta y a la casa de los gobernantes o los emperadores, que en este caso las dinastías, pues los gobernantes eran solares, así que es un reflejo de la Tierra, o la Tierra es un reflejo del universo y el universo refleja en sí mismo a la Tierra, y esto me parece filosóficamente hermoso,
pero al mismo tiempo hablan de, como lo que Jaime decía, de las fuerzas de la naturaleza. Y es maravilloso porque las fuerzas de la naturaleza para Oriente, para los chinos, pues son 5. Se va a referir a la madera, al metal, al agua, al fuego y a la tierra. tierra, exacto. Y entonces, bueno, pues todos estos elementos van a interactuar entre sí mismos. Por ejemplo, el primero es la madera porque va a nutrir al fuego. Y luego las cenizas que quedan de la madera quemada por el fuego, pues va a nutrir a la tierra. Y así es una sinergia, una comunicación elemental entre ellas que hacen justo que se mueva todo en la tierra. Es decir, el orden y el caos. Así es, y lo que me decías de las islas era pues esta agua, que eran una agua blanca y una agua sí, negra, exacto, esa parte que era no la justamente conté. lo que te decía, Sí. que nos hicieras favor de conversarnos. Bueno, pues es que a mí me pareció hermoso, porque ves que en el Taiji están pues las dos como pescaditos, le podríamos llamar, ¿no? Que sería como si viéramos en plano, pues 2 aguas, una blanca y una negra, y 2 islitas, una blanca y una negra, cada una habitando, y que justamente lo que hablabas del orden y del caos, y cómo interactúan estas fuerzas, y que precisamente en ello van a mutar. En la posición más yang se va a convertir en el yin, y la posición más yin se va a convertir en el yang. Esto es la mutación. Es verdad, no dije la parte que Jaime me decía, pero es que justo cómo interactúan las islas de la Tierra o de los elementos receptivos o eyectivos, que así se puede decir, positivo o negativo, cómo interactúan estas dos fuerzas y hacen que todo se mueva en la Tierra. Y fíjate que esta reflexión que hace sobre ver como cuando llegamos a la ciudad, aquí en la Ciudad de México a mí me parece impresionante porque efectivamente se ven los cerritos, por decir así, llenos de luces, y lo plano de donde estaba el agua Sí. del lago de Texcoco. Entonces se ve impresionante porque efectivamente de noche se ve como si estuviera lleno de agua luminosa. Así me parece hermoso. Así es, y bueno, pues para todo esto es porque tenemos que entender que también ellos tenían un calendario diferente, es decir, su periodo fue tan grande que, bueno, tenían 2 calendarios, uno solar y uno lunar. Y los lunares era el calendario más importante porque a través de las lunas se rigen los periodos de las cosechas o de la siembra, es decir, en qué momento hacer, en qué momento es propicio y en qué momento ya es momento de recuperar lo sembrado y en qué momento pues no es para nada el momento exacto para hacerlo. Así que por eso, al ser un pueblo agricultor, pues se regían por el calendario lunar. Y muy importante, aún en este tiempo, pues aunque usan el calendario igual que nosotros para la vida cotidiana, para los eventos importantes, como decíamos Jaime y yo, para las celebraciones, para las bodas, para los funerales, para el año nuevo chino, pues para todos estos periodos importantes se usa el calendario lunar. Y bueno, pues para ello también hay un complemento que es la historia de los animales que se refieren a las constelaciones. Sí, esto es muy bonito porque pues el primero de los animales es la rata y tenía como amigo al gato. Y no, pero la la rata era un poco traviesa y bueno, pues su amigo el gato tenían que atravesar un río según las instrucciones del emperador de Jade, y para ello utilizaron a un buey, subirse en el lomo de un buey. Y la rata dijo, si yo dejo que vayamos juntos, el gato me va a ganar en la carrera. Entonces lo tiró al agua al pobre gato, y finalmente el gato llegó ya al mero final porque tuvo que batallar, pero entonces la primera que llegó fue la rata. Bueno, al final luego el entre buey. ellos tres, sí, exacto. Primero llegó la rata, luego el buey y luego el tigre. Ajá. Y luego sucede que va el conejo, que es el que le corresponde a este año nuevo chino. Y bueno, el conejo pues dio un brinco y parecía como que ya estaba por llegar al otro lado del río. Pero pues no llegó y entonces cayó justo en un tronco y se estuvo agarrando de él. Y bueno, pues no estaba a punto de perder la carrera porque estaba a punto de no llegar, pero en ese momento llega el dragón después Que había de haber... llegado tarde porque fue a echar agua, ¿no? Lluvia a un poblado. Sí, Llegó después de tarde. haber llegado tarde, porque había tenido que hacer otras cosas importantes como darle lluvia a los humanos, pues entonces vio que el conejo estaba sufriendo agarrándose del tronco y pues le sopló para pues empujarlo y que finalmente llegara. Entonces llegó en cuarto lugar, sí el conejo, y el rey de Jade al ver la bondad del dragón, no solamente con el conejo, sino también con los humanos, pues le dijo, bueno, pues tú llegas en el quinto lugar. Así que entonces por eso es que vemos esta historia, particularmente la del conejo, que es la que nos marca justo desde el punto del año nuevo chino, el simbolismo del conejo, porque aparte en este momento es el conejo de agua. Y que es muy importante, pues, porque siempre hay que hacer mención de esto. Estamos en la luna nueva entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Exacto. Porque son los La conteos segunda, lunares. sí.
¿no? Entonces, esta vez siempre tenemos que contar las lunas para saber qué animal precisamente va a corresponder según esta cosmogonía y esta astrología y astronomía, porque no es la misma eclíptica que tenemos en Occidente. No, totalmente no, porque la astrología china se basa en las lunas y entonces se le llama a las casas palcos lunares y son 28 casas porque pues son justo los Un día ciclos de cada luna, ¿no? un día de cada luna, el ciclo completo de la luna pues son 28 días y entonces son 28 casas, diferente a la astrología de nuestro lado que son 12 casas. Así que Y cada que una de además ellas... está inclinado y va con el ciclo solar de Júpiter que se repite cada 12 años. Por eso estamos hablando de múltiplos de 12 y de ahí es donde surgen también pues la concepción de los trigramas, de los hexagramas en una base 6, que es justamente el sistema binario justamente que ocupa o sea, es una cosa brutal pensarlo. Sí, es muy diferente. Entonces, Sí. bueno, pues todo esto es para que podamos entender de dónde es que se elige cada uno de los animales, porque aparte les vamos a compartir en nuestro canal de Instagram para que puedan ver cuál es el animal, porque no va va por años. Los grupos o las casas se dividen justo por ciclos de años y que están regidos por la luna y por los planetas y en general, porque no solamente es un signo, es similar a lo nuestro, no solamente es el signo con el que nació el sol, sino que todos los aspectos, la hora, por ejemplo, también se contempla, pero es un aspecto Es que eso es diferente. bien importante. Los 12 animales tienen 3 aspectos. La parte exterior, por decir, el animal interior y el Exacto. animal del misterio. Oculto. Oculto, ¿no? Entonces, son 3, el mes, el La día hora. y la hora, cada animal, el animal que es el que te toca. Entonces, no solo por el año, sí, yo soy rata, por ejemplo. Yo soy caballo. Ajá, pero tenemos otro animal por el mes y otro animal misterioso u oculto que corresponde con la hora de nacimiento. Así es, entonces, bueno, les decíamos que este año es la liebre o el conejo y es bien interesante porque como en las mitologías donde aparecen animales, pues se asocia la fuerza que vemos naturalmente de un conejito. ¿Y qué es lo que vemos en un conejito? Pues justo eso, se ve tierno, se ve amoroso, amable. Bueno, y estas son cualidades justo del conejo, la negociación, la diplomacia, es decir, como que sabe comportarse. Bueno, pues esto es lo que nos dice justo el conejo, que tiene la capacidad emotiva, en este caso porque está combinado con el elemento agua, ¿no? Esa sería la descripción del animal que va este año. Sí, y bueno, pues tenemos que hablar también de la parte oscura del conejo, porque el conejo pues también en determinados momentos puede volverse violento el conejo. El conejo es neurótico, es nervioso, es un animal nervioso, entonces debe de estar en su lugar propicio con todo su ambiente correcto y con la población correcta. Los conejos no pueden sobrepoblarse, es una cosa impresionante. Hablando de eso, al conejo se le asocia a la prosperidad, porque justo se reproduce por montones de conejitos y entonces, bueno, pues por eso se asocia a un año de prosperidad en ese sentido. En ese sentido, pero también en el otro sentido, cuando se nos acaban los recursos, los conejos entran en pánico, literalmente. Y bueno, pues deben tener el territorio amplio para poder funcionar de manera adecuada. Un conejo no puede estar constreñido porque, vamos, nosotros los domesticamos o no sé, los tenemos en jaulas, no deberíamos, pero los tenemos en jaulas y no viven felices los conejos de esa manera. No, nerviosos, así es. Entonces, bueno, ¿cuál es el consejo o cuál es la consigna más bien que debemos de tomar en este sentido? Pues que debemos ser diplomáticos, debemos de ser negociadores, debemos de tener gracia en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos y particularmente en las emociones. Y a mí esto me deja, buscadores, muy impresionada. Si no han ido a ver la lectura que hicimos con Marta Egareda en su canal de Infinito sobre pronóstico o de consejo para este año 2023, las emociones son cosas que van a estar pues muy a flor de piel y que tenemos que tomar muy en cuenta para este año y en la vida en general, claramente, pero particularmente en este momento. Y ya con esto lo conectamos justo al consejo que hicimos con el I Ching, que salió de manera fortuita y una locura, sí, ¿no? Porque pues nosotros, bueno, el 2023 es el año 7, ¿no? Según que está muy en boga, ¿no? Está muy en boga y tal, y dijimos, bueno, pues no tiene nada que ver, porque pues es occidental y no tiene nada que ver con lo oriental. Y sepan ustedes, buscadores, que hemos hecho las 6 tiradas, pues, de los trigramas, hemos calculado los hexagramas, y para cosa sorprendente, casi nos dio casi como risa nerviosa. Sí, bueno, no casi, sí, más a Jaime que a mí, porque yo le dije, o sea, la vimos, o sea,
el número que había resultado de la lectura, que fue el número 7, y me dije, no lo puedo creer, o sea, es impresionante la coincidencia, y es que, bueno, pues los oráculos nunca dejan de sorprendernos, siempre nos dan respuestas increíbles, y pues así fue. A Jaime le dio risa nerviosa porque fue así como, ay, ¿qué está ¿Qué pasando? está pasando? Sí, o sea, cae precisamente el hexagrama número 7 que habla del ejército. Así es, este es el hexagrama del ejército y les vamos a mostrar, bueno, se hace el conteo para encontrar el hexagrama con las moneditas, aquí igual se las ponemos una imagen, bueno, se tiran y se hacen los Se tiran conteos. 6 veces y después se hacen los cálculos de las mutaciones necesarias. Así, exacto, y bueno, todo esto es casi binario, código binario. Es código binario, así sí. que bueno, pues las vamos a poner aquí, de todas formas nos da como resultado unos hexagramas, que lo tenemos aquí, quiero que lo vean buscadores. Lo oportuno es hacer el conteo pues con las monedas, pero bueno, como la modernidad es así, pues hace combinaciones. Nosotros tenemos aparte que no es, claro, no es un tarot, sino que son cartas de I Las Ching, cartas de I que Ching son los 64 hexagramas. son 64 cartas, hojas, pues porque cada uno de los hexagramas. Y aquí tenemos entonces el número 7. El que resultó del cálculo fue este precisamente, y que entonces ya se va a consultar el libro, lo que dice la consigna. Así es, y que entonces va a hablar este hexagrama número 7 sobre, bueno, quiero decirles primero, vamos a ver que se llama hexagrama porque cada una de las líneas son 6 líneas, contando pues 6. Y vamos contando de abajo hacia arriba, y la primera tríada es una parte y la segunda tríada se refiere a una segunda parte y se componen de manera integral. Y la primera parte, que es la parte de abajo, que es la primera tríada, habla de Can o lo abismal y el agua. Y la segunda tríada, la tríada superior, está hablando sobre Kun, arriba, tierra, que es lo receptivo, o la tierra. Así que estamos hablando de dos aspectos importantes, buscadores, porque la tierra, el agua generalmente va arriba, porque cuando va arriba significa que está nutriendo a lo que tiene por debajo. En este caso, el agua está subterránea. El agua es lo abismal y la tierra está por encima, lo cual significa que de manera natural, viendo el orden natural de las cosas, puede haber un conflicto. Es decir, al estar subterránea, se siente presionada, se siente pues que tiene un deber muy importante para resaltar o surgir a través de la fuerza de la persona, ahorita lo vamos a ver, para manifestarse. Así que por eso este hexagrama justo se llama el ejército, que es lo que decías. Sí, ¿no? Y nos habla de cosas muy importantes. Primeramente, el ejército no debe de mirarse. Esto quizás estamos hablando ya de política, ¿no? Y a lo mejor casa mucho ahora con nuestra política interior, pero el ejército debe estar en las calles, pero no debe de mirarse. Pero quiero decirles algo, buscadores. El libro de las mutaciones, el I Ching, habla mucho sobre códigos morales y códigos de comportamiento y códigos morales que se refiere a una sociedad en turno. Así que es muy común leer, pues claro, sobre la guerra, sobre la paz, sobre los pozos, sobre las construcciones, es decir, sobre cosas que hablan de un grupo social y se hacen metafóricamente a la persona. Al interior del ser. Entonces no es raro. No es raro, claro, pero fíjate bien, el agua, así como el ejército, dice la consigna de este hexagrama, que pues está ahí, el ejército debe estar ahí, como el agua está subterránea, no debe mirarse, pero cuando sucede algo que transgrede la soberanía, que transgrede aquello que es fluido o normal, por decirlo así, entonces esto se manifiesta, el ejército se manifiesta o esta agua subterránea se empieza a manifestar, sí, pero debe estar liderada por un hombre fuerte. Es que no lo hemos leído, justo es a lo que iba, que ya estamos dando explicaciones, pero no hemos leído la consigna. Una vez que sacamos el número, es el número 7, es el hexagrama número 7 y nos da una consigna el libro. Y la consigna es, el ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte, lo cual se refiere a lo que Jaime estaba diciendo. El hombre fuerte se refiere a un hombre justo y dice, escúchenlo muy bien, el ejército requiere perseverancia y es disciplina. Decir, bueno, no lo dice aquí, pero sí, requiere disciplina de manera... orden, de estructura. O sea, está hablando de un ejército. ¿Cuál es nuestro ejército? El ejército personal.
lo que sé, las habilidades que tengo, las capacidades que tengo, son mis herramientas, son mis armas, es mi ejército personal con el cual me enfrento a la vida Sí. y que pues tiene que tener precisamente disciplina, orden, constancia, moderación, supervisión y liderazgo de un hombre Sobre fuerte, todo porque que no sea emocional, que no se le salgan estas aguas subterráneas y se le desborden. Sobre todo porque muy importante, buscadores, este hexagrama particularmente sí va a hablar sobre conflictos, controversias, dificultades, esfuerzo que debemos de salir para encontrar el estado de la paz. No significa que cuando hablemos del estado de guerra sea algo inmediatamente que lo asociemos a algo negativo, porque el I Ching nos dice, cuando existe un estado de guerra es porque de verdad no había una manera mejor o una manera de encontrar de nuevo la paz o de encontrar la liberación. Y esto es importante porque dice que el hombre justo es aquel que va a hacer todo lo posible por todos los medios para evitar la guerra. Pero en ocasiones el conflicto, los conflictos con las personas, los conflictos con nosotros mismos, los conflictos entre naciones también, desgraciadamente, a veces es imposible evitarlos porque se llegan a estados límites entre las personas, entre una persona consigo misma, también podemos llegar a estados límites en donde tenemos muchos conflictos, tal vez queremos algo, pero en realidad racionalmente decimos, no, pues no me conviene, y hay una guerra, hay un conflicto interno, y entonces, ¿qué debe de hacer? Entrar justo a lo que Jaime dice, el hombre justo, el hombre fuerte, que es capaz de mantenerse equilibrado, que nada lo va a vulnerar, porque si nos vulneramos, pues entonces vamos a perder la lucha. Porque conoce sus capacidades y sabe hasta dónde puede enfrentar una situación o no enfrentarla. Habla también dentro de las consignas de cada una de las líneas. La línea Yin es la segunda línea. Este es el comandante de este ejército y él sabe cuando debe de retirarse y claramente, si no puedo confrontar y no puedo vencer, entonces me voy a retirar antes de que esto se convierta en algo más grave. Se convierta en una pérdida, ¿no? Siempre. Y como un principio de derecho, si mi derecho allana al tuyo, yo retraigo mi derecho para que tú hagas uso de tu propio derecho. No necesariamente que seas más fuerte para vencerme, sino porque yo también sé moderarme y precisamente el hombre justo sabe moderarse, conoce hasta dónde puede llegar. Y en este año, que es algo que se observa como la necesidad de ser fuertes, de sostener nuestras y de enaltecer nuestras propias capacidades y cualidades, hay que hacerlo con total conciencia de hasta dónde podemos llegar y si no podemos ir más allá, retraernos. Esto es bien importante porque justo Jaime Jaime ha dicho cosas muy interesantes porque justo, ¿quién es este líder capaz y sabio? Pues aquel que tiene las cualidades de ser firme, pero al mismo tiempo de ser noble. Y esto de la nobleza significa que no voy a poner en riesgo a mi persona con tal de tener el objetivo que yo considero que es lo justo. No voy a sacrificarme o a sacrificar a un pueblo para obtener este fin mayor, que pienso que es un fin mayor, porque el líder, el hombre fuerte, siempre va por el fin mayor, es decir, entiende que hay algo más allá, y eso es lo que debemos de entender con nosotros, porque ¿cuál sería la lucha interna en este caso? Pues justo la lucha con las enfermedades del ego, la egolatría, el egocentrismo, la confusión de mente, la confusión de objetivos, porque particularmente en esto también nos hace cuestionarnos quién es nuestro propio líder. ¿Realmente tenemos un líder que sea capaz de liderar nuestro ejército y de llevarnos a la vida, a resolver aquellos conflictos que tenemos con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nosotros mismos? Entonces hay que preguntarnos quién es el líder, y si nosotros no somos capaces, a manera social, el I Ching nos dice que encontremos a aquella persona que realmente pueda ser un líder justo y que nos lleve definitivamente a reencontrarnos con la paz. Fíjate, en Kabbalah hacemos una pregunta: ¿quién está a cargo? Así, abierta. ¿Quién Sí. está a cargo? Y lo primero que pensamos es precisamente quién gobierna nuestra existencia. El materialismo, nuestra necesidad de superación, nuestro legítimo anhelo de progreso, o quizá la ambición. O primero, ¿a cargo de qué? ¿A cargo o sea, de más qué? bien, esa es la primera pregunta. O sea, ¿a cargo de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Alguien tiene que liderar esto? Pues claro, entonces ahí entra justo la reflexión de quién está a cargo. Mis emociones fallidas, mi neurosis, mi miedo, mi angustia, la ansiedad. Es decir, ¿quién está a cargo realmente dirigiendo a este ejército que soy yo? personal. Entonces, y bueno, todo esto... Y algo bien importante,
en la reflexión de la filosofía china, cada campesino, porque esto se refería mucho a los feudos chinos, y entonces cada campesino, como dice nuestro himno nacional mexicano, es un soldado en cada hijo te dio, cada campesino era un soldado, así que cada una de nuestras partes, cada una de nuestras habilidades que nos ayudan a cultivar el ser, es al mismo tiempo este soldado que se enfrenta a la vida para tener todos nuestros satisfactores. Así es, como una manera de conclusión, buscadores, ¿a qué nos invita este hexagrama? A que sí, vamos a tener que enfrentarnos a problemas, a discusiones, a conflictos, y que solamente podremos resolverlos con perseverancia, con tenacidad, con disciplina, con organización y teniendo nuestro objetivo correcto. Si no sabemos contra qué estamos luchando, pues jamás vamos a salir victoriosos porque no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Así que para esto son estos pasos que debemos de tener muy claro. Y algo muy bonito también, en manera de reflexión, nos dice que sí, la guerra o los conflictos dejan cicatrices, pero estas cicatrices son una marca que nos va a dejar sabiduría o conocimiento y que nos va a servir de nuevo para reconocer el estado de paz, pero al mismo tiempo las cicatrices nos van a ayudar para el próximo estado de guerra, porque como lo dice el Tao, cuando llegas a lo más alto, lo único que va a suceder es cambiar mutar para abajo, y cuando tocas más bajo, lo único que puede pasar es de nuevo subir al punto más alto. Finalmente esa es la consigna del cambio, ¿no? En el libro de las mutaciones, de eso va todo, y de entender lo que decíamos al principio, que todo cambia y que debemos estar preparados para estos cambios. Así es. Con así este es. ejército liderado por un hombre justo. Así preparados para los cambios. Así es, buscadores. Así que este año vayan a ver también lo que le decíamos con Marta. Creo que, y también nuestra lectura que hicimos Del fin de año. del invierno. Bueno, del invierno, ¿no? De la parte del De la solsticio. parte del invierno. Creo que, fíjense que la última carta, la de marzo, fue la carta de la guerra, la carta torre. de la torre, que Aleister Crowley la nombra la guerra. Entonces todo va como coincidiendo. coincidentemente. Entonces se augura, no solamente porque los oraculistas se pronostica que va a ser un año difícil, así que muy conscientes de los recursos que tenemos, con qué contamos y cómo vamos a enfrentar con claridad de mente, con la emoción contenida, no desesperarnos, no volcarnos. Este año se ha dicho pues que puede ser difícil. Bueno, pues el I Ching nos está anticipando que debemos contar con nuestro ejército bien armado, bien sustentado, es decir, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos, todas nuestras capacidades en atención, encuartelados. Esto que dices me gusta mucho porque los oráculos en general y particularmente el I Ching dice que es un oráculo preventivo, no es un oráculo predictivo, no estamos prediciendo el futuro, nos está diciendo, hey, deberías de poner atención en esto, tómalo en cuenta, porque pues te va a ir bien. Todos los consejos o todas las consignas del I Ching son para que nos vaya mejor. Y eso está bien interesante porque si no pasa nada malo, nunca está de más tener nuestro ejército bien entrenado y bien practicado. Es que no es que sea malo, sino que son experiencias que nos van a hacer más sabios y que también dice mucho el I Ching que depende mucho la perspectiva con la que vivamos los eventos, el resultado que nos va a dar. Así que, pues buscadores, a ser muy organizados, a ser muy perseverantes. Inventario personal. Muy disciplinados, muy realmente así, casi como militarizados, es decir, realmente llevar y no solamente en nuestros hábitos, sino también en los hábitos internos. En lo personal. Exacto, en lo personal creo que es lo más importante, así que pues es un año intenso y que bueno, pues más y que va a ser de mucho aprendizaje. Eso sí, que ni que. Si hacemos este inventario personal y contamos nuestros recursos, nuestros soldados, seguramente vamos a aprender mucho. En donde que tenemos carencias, me faltan soldados de infantería, me faltan soldados de marina, ¿de qué me faltan soldados? Y algo bien importante, qué bueno que lo dices, como último comentario, buscadores, cuando es momento de guerra, todos los recursos, por más pequeñitos que pensemos o más insignificantes que son, cuentan. Así que con lo que contemos, por más pequeño que pensemos, por más insignificante que consideremos que sea, debemos de contarlo. Así es, buscadores, pues si les ha gustado este Regare, compartan, denle like. ¿Cómo están viviendo este inicio de año? En México ha sido también muy intenso, muchas cosas muy fuertes y de muchos aprendizajes. Yo creo que eso sí, cuéntenos ustedes cómo lo están viviendo, desde donde estén, tanto de manera personal como de manera social. Bueno, pues nos interesará mucho leerlos para enterarnos todos de todo lo que ha sucedido y está sucediendo y estará por suceder. Así que, bueno, pues denle like, compartan, coméntenos, particularmente muy importante en este Religare, y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno.
Bye. Somos Ignis Regna. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte. Y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.